Historia de San Felipe, desde la villa de San Felipe el Real, de cabecera de partido a capital de la provincia de Aconcagua. La villa San Felipe el Real fue fundada el 3 de agosto de 1740 como parte de la política fundacional del siglo XVIII. La nueva villa debía convertirse en el centro urbano que agrupara a la población de los valles de Curimón, Santa Rosa, Aconcagua, Putaendo y Yayay. A fin de que recibiera la doctrina cristiana, se administra justicia y, en general, que se cumplieran los objetivos de la política de poblaciones. Cavieres, 1987. 5 años después de su fundación, la villa contaba con 130 vecinos. Tenía una parroquia, casa de cabildo, cárcel, escuela de jesuita, un convento mercedario, 127 casas y 5 tiendas. En 1770, debido al crecimiento de la población y a pedido del corregidor don Javier del Canto, el rey Carlos III le dio el título de ciudad. Miranda, 1989. Esta fundación se pensó con un objetivo económico. La villa se convertiría en el centro receptor del comercio cordillerano que se realizaba entre el Reino de Chile y el Virreinato del Río de la Plata. Este comercio se desarrollaba desde el siglo XVII y correspondía a la internación de mercancías europeas a través del puerto de Buenos Aires. También, a través de la cordillera, se traían mercancías provenientes de las provincias de San Juan y Mendoza, así como también la yerba mate proveniente de Paraguay. Las expectativas del fundador de la villa de San Felipe no se vieron realizadas, pues en los años siguientes, a 1740, las obras materiales no se llevaron a cabo en su totalidad. La población que habitaba la villa era escasa y el informe de 1799 del corregidor Cañas Trujillo mostraba el estado deplorable en la que se encontraba San Felipe. La escasa población avecindada en la villa denotaba la falta de interés tanto de los hacendados como de los habitantes de los valles de Curimón, Santa Rosa, Aconcagua y Yayay por convertirse en vecinos. Las particularidades de la vida rural, al parecer, eran más atractivas. Posteriormente, en 1792, la fundación de la villa Santa Rosa de los Andes implicó para San Felipe la desmembración de su espacio jurisdiccional y también la reducción de su presupuesto, ya que al fundarse la villa Santa Rosa de los Andes, se le otorgó a esta una parte del derecho de pontazgo, que correspondía al derecho de tránsito por el puente sobre el río Colorado. Dicho impuesto era percibido en su mayoría por la villa de San Felipe y se utilizaba también para la reparación del camino cordillerano que conectaba Chile con Mendoza. El año 1787, el derecho de pontazgo había sido objeto de reclamos por parte del Cabildo de la villa de San Felipe el Real, cabecera del partido de Aconcagua, que interpuso un recurso para que al menos una parte de esa recaudación le correspondiera como propios de la ciudad, ya que los vecinos debían reconstruir el puente destruido el año 1785, Barros Arana. El reclamo, por parte de la villa de San Felipe, obtuvo sus frutos el año 1790. Las entradas recaudadas por este derecho se aplicarían para reparar el puente sobre el río Aconcagua y el camino cordillerano por el tiempo que el gobernador Ambrosio O'Higgins estimara necesario. De esta manera, San Felipe recibió 2.000 pesos por este derecho, y como ya se mencionó, al fundarse la villa de Santa Rosa, el gobernador dispuso que se le asignará la mitad de esa suma a la nueva villa de los Andes. Cubillos, 1992. A partir del siglo XIX, a raíz de las actividades agrícolas y mineras, en San Felipe se fue conformando una élite con características muy particulares, que en esencia la podemos definir como una élite liberal. Esta élite liberal fue la que también se sumó al grito de independencia que en 1810 se proclamó desde la capital. San Felipe fue una de las primeras en manifestar el noble deber de libertad, haciendo ostensible sus ideas políticas en corillos o reuniones más o menos públicas. Figueroa, 1902. San Felipe, a través del acta del Cabildo firmada por las autoridades locales, juró fidelidad al rey Fernando VII,
pero a poco andar, los mismos ciudadanos fueron los que participaron en las guerras de independencia y juraron la Constitución Política de 1822. La provincia de Aconcagua fue creada por la Constitución de 1826, también denominada Leyes Federales, dictada durante el gobierno de Ramón Freire, que dividió al país en 8 provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Aconcagua quedó con 6 departamentos: Petorca, La Ligua, Quillota, Putaendo, San Felipe y Los Andes. Cruz Adler, 1967. El decreto del 31 de enero de 1826 designó a San Felipe como capital de la provincia de Aconcagua. San Felipe merecía la calidad de capital de la provincia, condición que le permitía autogobernarse y sacar provecho de la actividad económica que la había caracterizado desde la época colonial: la agricultura, la minería y el comercio. Durante la segunda mitad del siglo XIX, San Felipe experimentó un importante desarrollo urbano producto del desarrollo agroindustrial y de un comercio que se vio beneficiado por la llegada de extranjeros, por la apertura de los mercados y por la extensión de los medios de transporte que permitieron llevar los productos a los puertos para ser distribuidos en el extranjero. Así, la ciudad, localizada en un espacio próximo a la capital y al puerto de Valparaíso, se benefició desde la década del 50 con el impulso dado a los caminos y con el ingreso del ferrocarril a principios de la década del 70. Además, la expansión de los viñedos, del cáñamo, de la alfalfa y de los frutales, más la extensión del regadío y la incorporación de nuevas técnicas, favorecieron el surgimiento de medianos propietarios agrícolas. El crecimiento de la economía y el progreso de los medios de transporte provocaron en la ciudad de San Felipe un gradual desenvolvimiento de actividades de variado nivel vinculadas al comercio, la actividad artesanal, político-administrativas, educativas y establecimientos agroindustriales vinculados a empresarios extranjeros, proceso que estuvo acompañado por un significativo aumento de la población urbana. Junto a ello, hubo un gran desarrollo de obras públicas, ampliación de las alamedas, plaza de armas, construcción de edificios, alumbrado público y agua potable. Rodríguez, 2006. La vida cultural. A lo largo de su historia, San Felipe ha tenido una fructífera producción de las letras, destacando a poetas, escritores, cronistas e historiadores, que con su pluma han plasmado en sus relatos la vida social, económica, política y la poesía concagüina. Entre los más destacados se cuentan Ernesto Montenegro, Bernardo Cruz Adler, Abdón Cifuentes Espinosa, Julio Figueroa González, Alejandrina Carvajal Aspe, Daniel Caldera del Villar, Carlos Ruiz Saldívar, Hermelo y René Aravena Williams, Benjamín Olivares Corvera, Azucena Caballero, Pablo Casi y Zenobio Saldívar. En el siglo XIX existieron alrededor de 30 periódicos en San Felipe, entre ellos El Censor, La Industria, El Artesano, La Voz de Aconcagua, La Unión de San Felipe, La Unión Liberal. La gran cantidad de publicaciones nos informan de un desarrollo literario e histórico que permea las diferentes esferas de la cultura local y que se han visto incrementados por publicaciones de revistas como Aconcagua Cultural, entre otras fuentes de valiosa información para los investigadores locales y nacionales. Entre las actividades culturales que se desarrollaron a lo largo de los siglos XIX y XX se cuentan la apertura de la Biblioteca Pública de San Felipe, auspiciada por el destacado escritor, docente y político Abdón Cifuentes Espinosa, el año 1871. El Teatro Municipal de la ciudad fue también un importante centro del desarrollo cultural durante el año 1877. Se puso en escena la obra El Tribunal de Honor, del dramaturgo sanfelipeño Daniel Caldera del Villar. El año 1888 se constituyó la Sociedad Literaria Apolo, también apoyada por el escritor Abdón Cifuentes. El año 1918 se organizaron los primeros Juegos Florales de Poesía en la ciudad, y el mismo año se publicó la revista Alma Femenina,
que pertenecía al Liceo de Niñas, y en 1920 se editó la primera revista Boceto del Liceo de Hombres. En la misma línea de la literatura, el año 1920 se funda Ateneo de Aconcagua, organización que tuvo una larga y fructífera trayectoria en San Felipe. También la música fue parte de este rico desarrollo de la cultura local. En 1912 se creó la Academia Musical, obra de Abel Zapata, Carlos Castro, Federico Cova y Alfredo Sosa. En 1916 se inaugura la primera sociedad musical de San Felipe a cargo de Amandina Urquieta. La educación en San Felipe. En el siglo XVIII, los primeros maestros de Aconcagua fueron los jesuitas. Enseñaban diversas disciplinas a los jóvenes, tales como la doctrina cristiana, las primeras letras, la escritura e incluso los alumnos más avanzados aprendían gramática. En 1742 comenzó la construcción del Colegio San Juan Francisco de Reyes de la villa de San Felipe el Real de Aconcagua. En 1773, la orden de los jesuitas fue expulsada de América, siendo abolidos todos sus colegios. En 1778, el Cabildo de San Felipe creó la primera escuela pública de la villa, que funcionó en la casa que habían ocupado los jesuitas frente a la plaza principal. En el siglo XIX, el Liceo Roberto Mérez Ollaneder fue el primer liceo fundado en San Felipe el año 1838 y es el tercero más antiguo del país. El primer rector fue el presbítero Juan Casas, sacerdote español que lo dirigió por 4 años. El primer local fue la esquina de la calle Coimas con O'Higgins, casa en la que se alojó el general José de San Martín. En 1851 se estableció la Congregación del Buen Pastor, perteneciente a la Orden de Santa María Eufrasia Pelletier. Posteriormente, en los años 1910 y 1911, le sucederían el Instituto Abdón Cifuentes de San Felipe y al año siguiente, en la ciudad de los Andes, la creación del Instituto Chacabuco de la Congregación de los Hermanos Maristas. 2 años después, las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento fundan el Colegio Santa Juana de Arco y en 1914 se crea el Instituto de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. A fines del siglo XIX había solo 2 colegios para que las señoritas continuaran la enseñanza. Uno era el internado para señoritas, dirigido por Herminia López, y otro en el Buen Pastor. En los inicios del siglo XX se hizo imperiosa la necesidad de fundar otros establecimientos de educación para la mujer sanfelipeña que respondiera a las demandas del nuevo siglo. Se requería abrir las mentes femeninas a las nuevas corrientes intelectuales que se generaban en Europa como en Chile, lo que era privilegio exclusivo del hombre. Corina Urbina, primera directora del Liceo de Niñas. De esta manera, en 1902, se fundó el Liceo de Niñas Corina Urbina y luego, en 1915, el Colegio de la Congregación de las Religiosas Carmelitas.